Amigos, ¿habrá alguna vez paz en el Medio Oriente? Los conflictos militares y el terrorismo parecen nunca acabar. Hoy, a casi 30 años de que el presidente de Estados Unidos, George Bush, enviara fuerzas militares para detener el ataque de Saddam Hussein contra Kuwait, continúan perdiéndose vidas en la guerra del Medio Oriente. La controversia rodea el continuo intento de Irán en desarrollar fisión nuclear para poder producir armas nucleares. Los militantes islamistas de ISIS y Al-Qaeda luchan por revivir sus fuerzas. La pequeña nación de Israel lucha por la paz, mientras que los vecinos palestinos exigen mejores condiciones y más control en Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Continuará la guerra y el conflicto en el Medio Oriente? La Biblia revela que una gran guerra mundial, centrada en el Medio Oriente, precederá al evento más sorprendente de la profecía bíblica: el regreso de Jesucristo. ¿Cómo sabrá usted cuándo esté por ocurrir este evento? ¿De qué señales proféticas debería estar atento? ¿Habrá paz alguna vez en el Medio Oriente? Acompáñenos. Cordiales saludos a nuestros amigos de todo el mundo. Muchos expresamos preocupación e incluso nos asustamos cuando leemos en las noticias de guerras, conflictos y terrorismo en muchas partes del mundo. Los problemas en el Medio Oriente en particular afectan no solo al pueblo judío, sino también a los millones de cristianos y musulmanes. La controversia estalló en mayo del 2018, cuando Estados Unidos trasladó su embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Los miembros del Congreso siguen divididos sobre el trato de Israel a los palestinos en Cisjordania y Gaza. Si bien muchas naciones del mundo llaman a Israel un estado apártheid y hacen demandas en nombre de los árabes y palestinos de la región, Estados Unidos se ha mantenido firme como uno de los pocos aliados de Israel en todo el mundo. ¿Cambiará esto? ¿Prosperará Israel o incluso sobrevivirá como nación judía? ¿Podrá siquiera sobrevivir? Amigo, hay buenas noticias para el futuro. La profecía bíblica revela la secuencia de eventos que desembocan en el regreso de Jesucristo para establecer el glorioso reino de Dios. Las Escrituras revelan y de hecho garantizan que la paz mundial reinará en el Medio Oriente y en todo el planeta Tierra. Pero primero, habrá guerra y sangre a una escala nunca antes vista. Usted debe estar listo y saber de qué estar atento para escapar de los conflictos que se avecinan. En este programa veremos 5 señales proféticas del Medio Oriente de las que debemos estar atentos, y le ofreceremos un estudio gratuito que le brindará una inspiradora comprensión, el libro de Esther y el futuro del Medio Oriente. Este estudio lo ayudará a comprender lo que la Biblia enseña sobre los eventos del tiempo del fin que rodean a Jerusalén y todo el Medio Oriente. Contáctenos para pedir este apasionante estudio gratuito o visite el sitio web elmundodemañana.org. Algunos de los oyentes ya mayores podrán recordar la guerra de Irán-Irak, que duró de 1980 al 88. Más de 1 millón de personas murieron en esa guerra de las naciones musulmanas. El río Éufrates fue el punto central de ese conflicto. La Biblia revela que el río Éufrates será una posición estratégica clave al final de esta era presente. La señal profética número 1 es estar atento a las alianzas militares que se formen al oriente del Éufrates. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Amigo, esto está describiendo otra guerra mundial. Y esta fase de la Tercera Guerra Mundial matará no a millones, a miles de millones de seres humanos. Jesucristo dijo que a menos que estos días se acortaran, ninguna carne sería salva. Toda vida en la tierra sería destruida. Eso está en Mateo 24, versículos 21 y 22. Mire en cualquier mapa y verá que las naciones al este del Éufrates incluyen a Irán, India,
China y Rusia. Un ejército de 200 millones se formará en este área y marchará hacia el Éufrates. Incluso ahora, China continúa incrementando su fuerza militar. Considere este informe. La economía de China es la segunda del mundo y está en camino de superar el PBI total de los Estados Unidos para el 2030, lo que le da capacidad de gastar muchos más recursos en sus fuerzas militares que en décadas anteriores. De 1996 al 2015, China aumentó su gasto militar en un 620%. La Unión Europea, que como veremos está profetizada a intervenir a favor de Israel, enfrenta crisis económicas, incluso al expandirse China. Señal profética número 1. Estar atento a las alianzas militares que se formen al oriente del Éufrates. La segunda señal profética es estar atento a la creciente unión de los clásicos enemigos de Israel. Algunos oyentes recordarán la Guerra de los 6 días de junio de 1967. Israel luchó contra las fuerzas aliadas de Egipto, Siria y Jordania. Israel capturó la península del Sinaí, los Altos de Golán, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Ahora Israel tenía acceso a los lugares sagrados, incluso el Muro de los Lamentos en el Monte del Templo. 6 años después, en la guerra de Yom Kippur, Israel repelió la invasión de Egipto y Siria. Israel, Egipto y Jordania luego firmaron un cese al fuego de la ONU. En 1978, Israel y Egipto firmaron el Acuerdo de Camp David, retornando a Egipto gran parte de la península del Sinaí ganada, excepto la Franja de Gaza. En 1980, Israel anexó Jerusalén Oriental y declaró la ciudad unida parte de Israel contra la oposición de las fuerzas árabes y sus aliados. Luego de la violencia conocida como la Primera Intifada, Israel puso gran parte de Cisjordania bajo el control de la Autoridad Palestina en diciembre de 1994. Los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania encaran estrictas restricciones al moverse dentro y fuera de Israel. Incluso Estados Unidos, quizás el aliado más fuerte y generoso de Israel, está pidiendo cada vez más a Israel que elimine las restricciones a los palestinos y que otorgue una mayor autonomía a la Autoridad Palestina. El movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanción, contra Israel es una fuente creciente de controversia entre los críticos de las políticas israelíes. ¿Se volverá la opinión mundial más en contra de Jerusalén? ¿Lanzarán las naciones árabes otro ataque militar contra la nación judía? ¿Querrán los líderes mundiales poner a Jerusalén bajo control internacional? Veremos las respuestas en la siguiente parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este apasionante estudio gratuito, El futuro del Medio Oriente. Amigo, debe estar atento al Medio Oriente y a las tendencias que llevarán importantes cambios en el control político y religioso sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Qué eventos marcarán estos cambios? ¿Quién controlará eventualmente Jerusalén? ¿Qué dice la profecía bíblica sobre el futuro de Israel y las naciones que lo rodean? ¿Habrá alguna vez paz en Jerusalén y el Medio Oriente? Este valioso recurso lo ayudará en su estudio de profecía bíblica y le dará información anticipada de los eventos del tiempo del fin. Usted necesita este recurso y necesita conocer el futuro según la profecía bíblica. Contáctese con nosotros ahora y pida una copia gratis de El futuro del Medio Oriente. También puede obtenerlo en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. En la primera parte del programa, vimos que la profecía bíblica predice una invasión militar masiva del Medio Oriente. Vimos que las naciones árabes se han unido contra Israel y han concertado la opinión mundial para ser apoyadas. Señal profética número 1. Estar atento a las alianzas militares al oriente del Éufrates. Señal profética número 2. Estar atento a la creciente unión de los clásicos enemigos de Israel. Señal profética número 3. Estar atento al intento internacional de controlar Jerusalén. La profecía bíblica revela que Jerusalén será foco de grandes conflictos internacionales. Jerusalén es considerada santa para 3 de las principales religiones del mundo. Para los judíos, Jerusalén es la ciudad de los grandes profetas y la capital del reino de Israel y Judá, bajo el rey David y su hijo el rey Salomón.
Los templos, primero y segundo, fueron el centro de culto hasta la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70 después de Cristo. Jerusalén es también la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de las ciudades de la Meca y Medina. Hoy, la mezquita islámica de Omar, o la cúpula de la roca, domina el monte del templo. Se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde este sitio. Los cristianos veneran la ciudad como el lugar donde crucificaron a su Salvador y donde enseñó en el templo. Los cristianos creen que Jesús volverá para establecer su reino, con Jerusalén como capital mundial. La comunidad internacional está muy preocupada por el estado de Jerusalén como capital de Israel. El Papa Católico Romano Francisco, en julio del 2018, dijo: «Vemos a Jerusalén, una ciudad para todos, una ciudad única y sagrada para los cristianos, judíos y musulmanes de todo el mundo, cuya identidad y vocación deben preservarse más allá de las disputas y tensiones, y cuyo status quo exige ser respetado según lo decidido por la comunidad internacional y solicitado repetidamente por las comunidades cristianas de la Tierra Santa. Solo una solución negociada entre israelíes y palestinos, firmemente deseada y favorecida por la comunidad de naciones, puede conducir a una paz estable y perdurable y garantizar la coexistencia de dos estados para dos pueblos». La comunidad de naciones. Es posible que se sorprenda al saber que la Biblia profetiza que, de hecho, en el futuro, Jerusalén no será controlada por Israel, sino por otros poderes gubernamentales. Vayamos en la Biblia al libro de Apocalipsis o Revelación. Apocalipsis 11. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 11, versículo 1. «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». Al leer el libro de Apocalipsis, verá que este período de 3 años y medio precede al regreso de Cristo. Como hemos señalado en programas anteriores, 2 profetas de Dios testificarán con gran poder durante el mismo período de 3 años y medio. Puede leer sobre esto en los versículos 3 al 14 de Apocalipsis 11. Dios Todopoderoso declara en el versículo 3: «Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio». Durante 3 años y medio, estos 2 testigos contenderán con la fuerza gentil que dominará el Medio Oriente en ese momento. Este será un momento de gran tribulación para todo el mundo, especialmente para aquellos que son verdaderos cristianos. Millones serán asesinados. Muchos de los que acepten a Cristo durante este tiempo serán perseguidos y martirizados. Pero usted puede escapar de este tiempo si responde al llamado de Dios. Si siente que Dios lo está llamando ahora para dar su vida a Cristo y a las enseñanzas de la Biblia, contáctenos y uno de nuestros representantes se encargará de reunirse con usted o hablar con usted a conveniencia suya. Señal profética número 3. Estar atento a intentos internacionales para controlar Jerusalén. La próxima señal profética son los sacrificios restaurados por los judíos. Pero primero quisiera ofrecerle este estudio gratuito, El futuro del Medio Oriente. ¿De qué tendencias y eventos debería usted estar atento? Este apasionante recurso lo ayudará en su estudio de profecía bíblica y le brindará información sobre los eventos del tiempo del fin. Usted necesita este folleto. Contáctese con nosotros ahora y pida una copia gratis de El futuro del Medio Oriente. También puede obtener este folleto gratuito haciendo clic en el enlace de la descripción. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. Hasta ahora en el programa hemos visto 3 señales proféticas para el Medio Oriente. Señal profética número 1. Estar atento a las alianzas militares que se formen al oriente del Éufrates. Señal profética número 2. Estar atento a la creciente unión entre los clásicos enemigos de Israel. Señal profética número 3. Estar atento al intento internacional de controlar Jerusalén. La señal profética número 4 es estar atento a los sacrificios de animales por los judíos en Jerusalén.
Recuerde que la señal clave que introduce estos hitos proféticos es la abominación desoladora. ¿Qué es esta abominación? Jesús dijo que estuviéramos atentos a esta señal profética clave que tendrá lugar en el Medio Oriente. Él dijo en Mateo 24, versículo 15, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vayamos en la Biblia a Daniel capítulo 11. El gobernante griego Antíoco Epífanes emitió un decreto en el año 167 a.C. que prohibía los sacrificios en el templo de Jerusalén. Daniel 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Además de detener los sacrificios diarios, Antíoco erigió una estatua de Júpiter Olimpo en el templo y ordenó a todos que la adoraran. Esta abominación, también mencionada en el capítulo 8 de Daniel, es similar al evento del tiempo del fin. Observe también que los sacrificios del tiempo final se cortan 1290 días antes del regreso de Cristo. Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Jesús nos advierte que debemos estar atentos a una abominación desoladora de los tiempos del fin. Así como Antíoco Epífanes profanó el templo en el 167 a.C. y cortó los sacrificios, una autoridad profana cortará los sacrificios judíos en el futuro. De hecho, el apóstol Pablo advierte sobre un gran falso profeta que se sentará en el lugar santo. Leámoslo en 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es, un gran falso profeta hará grandes milagros y engañará a millones de personas. Cultivará adoración hacia sí mismo y proclamará que es divino. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, muestra que este gran falso profeta incluso invocará fuego del cielo y engañará a millones de personas en todo el mundo. Nuevamente, amigos, no sean engañados con estas señales y maravillas. Como dice 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Como vimos, este falso profeta de los tiempos del fin detendrá los sacrificios. Pensemos que los judíos no han ofrecido sacrificios desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo en Jerusalén. Para que los sacrificios del templo del fin sean detenidos, primeramente deben comenzar de nuevo. Fíjese, cuando los sacrificios de animales comiencen otra vez en Jerusalén, usted sabrá que las profecías de las que habló Jesús se dirigen hacia su final cumplimiento. Algunos creen que primero el templo debe ser construido para realizar sacrificios. Muchos judíos creen que solo el Mesías podría reconstruir el templo. Algunos grupos judíos esperan ver que los actuales judíos tomen la iniciativa ellos mismos. Creen que no puede haber paz en el Medio Oriente hasta que se reconstruya el templo. El rabino Chaim Rickman, director internacional del Instituto del Templo, dijo: es hora de votar con los pies y enviar un claro mensaje al mundo de que realmente creemos que el monte del templo es nuestro, y esperamos y oramos por un tiempo de incomparable paz y armonía mundial con la reconstrucción del tercer templo. Amigo, debemos entender lo siguiente: se necesita un altar para los sacrificios, no necesariamente un templo completo. Lea el tercer capítulo de Esdras. Los exiliados que regresaron de Babilonia tenían solo un lugar sagrado, no un templo. Esdras se refiere a la ubicación del lugar sagrado como a la casa de Dios, cuando aún no se había construido el templo. Esdras 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén,
Esto fue cerca del 536 a.C., pero todavía no había edificio. Los exiliados judíos que regresaron se refirieron al lugar santo como a la casa de Dios, a pesar de que no existía ningún templo. El lugar más sagrado bajo el control de las autoridades religiosas judías es el muro de contención occidental o muro de los lamentos. Es el muro occidental del monte del templo. Los judíos no pueden adorar públicamente en el monte del templo, solo los musulmanes. Entonces queda por ver dónde y cuándo los judíos comenzarán a sacrificar. Quizás se va a necesitar que ocurra una crisis nacional para precipitar este evento. Señal profética número 4. Estar atento a los sacrificios de animales por los judíos en Jerusalén. La quinta señal profética proviene del profeta Daniel, quien predijo que el rey del sur embestiría al rey del norte poco antes de que Jesucristo regrese. Hablaremos de eso en la parte final del programa. Primero quisiera ofrecerle este estudio gratuito, El futuro del Medio Oriente. Usted necesita este folleto. Contáctenos ahora y pida una copia gratis de El futuro del Medio Oriente. También puede obtener este folleto gratuito haciendo clic en el enlace de la descripción. Además, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para no perderse otro video de El Mundo de Mañana. Hasta ahora hemos visto 4 señales proféticas del Medio Oriente. Señal profética número 1. Estar atento a las alianzas militares al oriente del río Éufrates. Señal profética número 2. Estar atento a la creciente unión entre los clásicos enemigos de Israel. Señal profética número 3. Estar atento al intento internacional de controlar Jerusalén. Señal profética número 4. Estar atento a los sacrificios de animales por los judíos en Jerusalén. La señal profética número 5 es estar atento a una superpotencia europea que se torna contra Israel. La Unión Europea tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Se está desarrollando como una entidad política, económica y militar, al igual que el Rey del Norte profetizado en la Biblia. ¿Se convertirá en esa superpotencia profetizada? Siendo ya colega militar de Estados Unidos, la Unión Europea está comenzando a afirmarse como una fuerza militar independiente de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha expresado la esperanza de que la Unión Europea asuma más de su propio gasto militar, ya que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido fuertemente subsidiado por Estados Unidos. La agencia Reuters de Estados Unidos reportó los comentarios de Richard Grenell, embajador de Estados Unidos en Alemania, quien dijo: «Es ofensivo pretender que los contribuyentes de Estados Unidos continúen pagando por más de 50.000 estadounidenses en Alemania, pero los alemanes gastan su excedente presupuestario en programas nacionales». Amigo, hay que estar atento al resurgimiento militar de Alemania, junto con las otras señales proféticas. Al acercarnos a la gran tribulación, la Biblia instruye observar los acontecimientos clave que rodean a Jerusalén. Lucas 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Apocalipsis 11, versículo 2, nos dice que Jerusalén será hollada por los gentiles 42 meses, aproximadamente 3 años y medio. Al final de ese tiempo, durante el día del Señor, los ejércitos de Europa y Asia se enfrentarán para la gran batalla de la Tercera Guerra Mundial, denominada Armagedón. Debemos estar atentos a los acontecimientos que llevan a una invasión del Medio Oriente por parte del poderoso Rey del Norte. Puede leer esta profecía en Daniel 11, versículos 40 y 41. Hay muchas más señales que no hemos tenido tiempo de cubrir en este corto programa. El estudio gratuito, El futuro del Medio Oriente, le dará más detalles sobre este tema. Estamos en el período de tiempo profético conocido como el tiempo del fin. Debemos estar espiritualmente despiertos y vigilantes. Debemos estar listos para la segunda venida. Cristo será Rey sobre toda la tierra, gobernando desde la nueva capital mundial, Jerusalén. Veámoslo en Zacarías 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será Rey sobre toda la tierra. Gracias a Dios, su reino vendrá pronto. Que todos podamos orar de corazón: venga tu reino. Asegúrese de pedir el estudio gratuito, El futuro del Medio Oriente. Solo contáctese con nosotros.
También puede obtener este estudio en el sitio web elmundodemañana.org. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana. En este mundo de creciente caos y confusión, usted necesita la guía sólida que proviene de su Biblia. Gerald Weston, Wallace Smith y yo, y el presentador invitado Rod McNair, continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora.